yo les voy a comentar un poco sobre los cuidados que tenemos que tener durante el traslado de los pacientes críticos. Estos traslados pueden ser vía terrestre, vía heliportada, y algunos dirán, pero ¿por qué me sirve esto a mí si yo no me dedico a eso? Pero todos nosotros hemos tenido que llevar pacientes desde nuestras salas de urgencia hacia la UCI o hacia un escáner, y estos mismos principios de cuidado se aplican en estas circunstancias. En la imagen ven un traslado que nosotros hicimos, que es un traslado que a mí me gusta mucho, del que les iré comentando durante la presentación, que fue uno de los primeros pacientes COVID que tuvimos en Santiago, que tuvimos que trasladarlo a un centro de referencia nacional para ECMO. Este traslado era algo de un paciente muy complejo, que dudamos en algún momento de hacerlo. Se armaron dos equipos, con un médico especialista, con un terapista ventilatorio, y logramos sacarlo a flote. En esa imagen estamos recién comenzando el traslado, bastante nerviosos, con muchos equipos, como pueden ver son hartas bombas de infusión, pero lo logramos. Este es un video, para comenzar, que dio la vuelta al mundo, por lo menos acá en Chile se vio harto en las noticias, que es un rescate heliportado en Estados Unidos. Si ustedes se fijan, están aparentemente en un cerro, está el paciente, que es lo que está bajo la cuerda en rojo, que está girando notablemente, y el helicóptero está arriba. Por lo que se puede presumir, este es un paciente que estaba en una situación crítica, que no podía salir por sus medios, pero no requería ventilación mecánica, no requería alguna infusión de algún medicamento. Pero si se fijan, el daño que se le está haciendo al paciente para trasladarlo de esta circunstancia es bastante mayor a lo que uno podría pretender. Tanto así, y tan complejo fue este traslado, con tantos errores, que el helicóptero se fue sin tener al paciente. Y nosotros podemos decir, bueno, pero yo no voy a hacer eso, yo no hago helicóptero, o en donde yo vivo no hay helicóptero. Acá tenemos un traslado bastante simple, que es solamente en la parte de atrás de una camioneta, en el cual vemos que primero la paciente está mal inmovilizada, y segundo, la rescatista cae también, convirtiéndose en una segunda paciente. Esto es algo que definitivamente no nos puede suceder. ¿De qué vamos a hablar un poco? Para entender qué es lo que nosotros hacemos y por qué trasladamos pacientes, tengo que explicarles un poco cómo funciona nuestro sistema prehospitalario en Santiago, la región metropolitana, que es el SAMU. Luego vamos a ver por qué tenemos que trasladar pacientes, cómo se coordina un traslado, cuáles tipos de transportes hay, algunos equipos y algunos errores que debemos tener. Un punto muy importante es la fisiopatología del transporte sanitario, algunas lecciones aprendidas con el COVID y las conclusiones sobre todo el transporte de pacientes. Como ustedes saben, Chile es un país que está en Sudamérica, es un país largo y angosto. 18 millones de habitantes aproximadamente. La capital es Santiago, que tiene entre 5 a 6 millones de habitantes. Lo que se ve en el mapa es solo Santiago, pero hay un territorio aproximadamente el doble, que es lo que se denomina región metropolitana, donde está Santiago, que es donde nosotros trabajamos. En Chile el sistema de salud es mixto, es público y privado. Existen 6 servicios de salud en la región metropolitana, cada uno con pequeños centros de atención primaria, algunos hospitales pequeños y un centro de referencia que debiera tener capacidad resolutiva. Pongo ahí en pregunta completa, porque si bien la idea es que cada uno fuera resolutivo, absolutamente no lo es así. Entonces, esto genera ya comenzar a realizar traslados entre centros, ya que no todos tienen todas las resoluciones para cada tipo de paciente. Además, existen centros de referencias nacionales, que están en el sector oriente de Santiago, que serían dos, el Hospital del Tórax y el Instituto de Neurocirugía. Por lo tanto, los pacientes se derivan hacia allá. Hay otros centros que son centros derivadores de trauma para adultos o para pediatría, que están en distintos sectores de Santiago. Tenemos además hospitales pequeños que no tienen capacidad resolutiva, que deben derivar a estos hospitales de base, que se denominan. Y por supuesto, Chile es un país bastante sísmico, y el año 2010, con un terremoto, uno de los hospitales del sector occidente de Santiago sufrió severos daños, por lo tanto hubo que hacer un plan de emergencia, y este hospital se trasladó al sector oriente de Santiago, es decir, cruzando todo Santiago para ver a estos pacientes. Y este hospital, el terremoto fue el 2010, recién ahora el 2020 se inauguró el nuevo centro por época de pandemia. Por lo tanto, estuvimos más de 10 años trasladando pacientes dentro de Santiago debido a problemas de infraestructura. Esto genera la necesidad de traslado entre centros. ¿Cómo funciona el SAMU? Cuando hay una emergencia, por ejemplo un accidente, ingresa una llamada a nuestro número, que es el 131, aproximadamente 2000 al día. En ese momento están las operadoras telefónicas que contestan el llamado,
Están los profesionales, que son enfermeros, kinesiólogos o matrones, y están médicos. Entre ellos se define el envío del móvil, si corresponde o no, y qué tipo de móvil se va a enviar. Y además se recibe la solicitud de traslados entre centros, cuando un centro necesita trasladar a un paciente a otro lado. Y luego está el área de intervención, que son los móviles, es decir, la calle. Los móviles M1 son los móviles básicos, los cuales están compuestos por un conductor y un paramédico. Nosotros acá en Chile le denominamos paramédico al técnico en enfermería. Luego están los móviles M2, que corresponden a 21, que están formados por un conductor, por un profesional, nosotros le denominamos reanimador, que puede ser enfermero, kinesiólogo o fisioterapeuta, como lo llaman en otros países, con gran habilidad para terapia ventilatoria, y pueden ser también matrones. Hay algunos que es un profesional con un técnico en enfermería y hay otros que son dos profesionales. Y luego está el móvil M3, que es el móvil medicalizado, que está el conductor, el técnico paramédico y un médico. Este móvil M3 es uno para todo Chile. Por lo tanto, es un móvil bastante especial. Luego tenemos que ver por qué razones yo voy a trasladar a un paciente. Y ahí tenemos distintas opciones. Mi centro no cuenta con la capacidad para resolverlo. Necesita un tratamiento especial. Por ejemplo, tengo un paciente con un infarto y tiene que ir a un pabellón de hemodinamia, que en mi centro no lo tengo. Puede ser que el hospital no tenga suficiente cupo de cama y tenga que ir a una cama UCI a otro centro. O simplemente el paciente no es de esa ciudad y se va a trasladar hacia otra ciudad. Entonces acá yo tengo que colocar en la balanza el riesgo versus el beneficio. Como vamos a ver, los traslados no están exentos de riesgos ni de problemas. Entonces ahí voy a ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, si tengo un paciente con un shock cardiogénico debido a un infarto, sé que es un paciente muy grave, pero que su beneficio y su tratamiento real está en un centro donde haya la capacidad de realizar una coronariografía. Por otro lado, si tengo un paciente que tuvo un accidente en otra ciudad y los familiares solicitan trasladarlo hacia mi ciudad, Santiago, porque ahí es donde viven ellos y quieren que se trate en esta ciudad. Pero el paciente, esto es un caso real, tuvo un hematoma extradural drenado, está en una UCI de un muy buen centro y los familiares están insistiendo en que se traslade. Un paciente neurocrítico recientemente operado, parece que no es lo mejor subirle a una ambulancia una hora y trasladarlo. Por lo tanto, quizás no es tan bueno trasladarlo inmediatamente y pudiéramos esperar un tiempo hasta que el paciente esté más estable y podamos traerlo a la ciudad. ¿Y cómo se clasifica el transporte? La clasificación clásica habla de primario, que es el paciente que está en la calle, o sea, en la escena prehospitalaria, hacia un hospital, y el secundario entre centros. Esta es una clasificación un poco más moderna que habla de los terciarios, que es moverlos desde un hospital hacia un centro de referencia nacional, y el cuaternario, que son los traslados internacionales. Una vez que nosotros tenemos claro esta organización, tenemos que ver la coordinación del traslado. Hay que recibir la solicitud. Entonces, un médico solicitante llama a este centro, que en nuestro caso se llama centro regulador, como ven en la imagen se está discutiendo sobre un paciente, y solicita el traslado. Ahí el médico evalúa la pertinencia o no, y una vez que se define que este paciente sí debe salir, tenemos que confirmar la recepción y a qué hora va a ser. A todos nosotros en la urgencia nos han dicho, la cama UCI va a estar lista en media hora, y pasa una hora, 2 horas, y la cama todavía no está lista. Eso no es problema estando en una urgencia, ya que el paciente sigue con nosotros. Pero si movimos a un paciente y llegamos a la cama UCI y no está lista, eso sí genera un problema, porque tenemos un paciente crítico arriba de una camilla. Por lo tanto, lo que yo les aconsejo en esta situación es solo comenzar a mover al paciente una vez que la cama está físicamente lista. No decir, es que en media hora va a estar lista, ya empecemos a movernos por el tiempo que nos vamos a demorar, porque esas camas les aseguro que nunca va a estar lista. No se arriesguen. Por otro lado, tenemos que asegurar el equipo adecuado. Tengo que ver qué requerimientos tiene mi paciente, vías venosas, los monitores, está ventilado o no está ventilado, con qué ventilación está. Es un paciente que tiene una patología respiratoria, por lo tanto ventilatoriamente es un paciente complejo, o por ejemplo es un paciente con un TEC, que la parte ventilatoria no es un problema. Entonces así yo tengo que asegurar el equipo adecuado que logre manejar esto y también la especialización del equipo.
Por ejemplo, yo no puedo enviar a alguien a trasladar a un paciente con uso de drogas vasoactivas si no tiene conocimiento del manejo de las bombas de infusión. Por otro lado, también hay algunos pacientes que son especiales, por ejemplo, pediátricos, neonatos o pacientes con distrés respiratorio severo. En estos casos, yo les aconsejo realizar una suma de equipos de tal manera de potenciar las habilidades de cada uno y tratar de trasladarlo con un terapista ventilatorio o con alguien con experiencia en neo, de tal manera de que el equipo se complemente. Lo otro muy importante es tener los equipos descansados. Cuando son las 4 o 5 de la mañana y tú estás con un paciente crítico, la posibilidad de cometer errores es mucho más alta. Si el paciente tiene que salir, adelante, se va a hacer el traslado. Pero si son las 5 o 6 de la mañana y el paciente puede esperar hasta las 8, a mí me gustaría que me trasladara un equipo que viene descansado iniciando el turno. Es importante además conocer los límites. Acá nosotros no somos superhéroes, no tenemos capa. Tú tienes que saber para qué estás preparado. En mi caso, yo soy especialista en medicina de urgencia de adulto. Me toca trasladar niños, y me he entrenado con niños, pero hay ciertas cosas que yo no puedo hacer. Hace aproximadamente un año me solicitaron trasladar a un paciente neonato de menos de 5 kilos, el cual estaba con una virosis respiratoria, una neumonía viral, estaba pronado, estaba con ventilación de alta frecuencia y utilizando óxido nítrico. Además, no tenía ningún terapista ventilatorio en mi equipo ese día. O sea, tengo por lo menos 4 o 5 razones para decir, este paciente, yo no tengo las condiciones para trasladarlo. Y yo dije, yo no voy a trasladar a este paciente porque el riesgo que yo tomo puede dañar al paciente. Es mejor buscar otra manera, con un equipo que sí tenga las capacidades para trasladar a ese paciente. Ahora, ¿cómo vamos a trasladar al paciente? Existen distintos métodos. Están las ambulancias terrestres, que es lo más frecuente, están disponibles 24 horas al día, y van de puerta a puerta. Son lo más fácil, son lo más cómodo por lo rápido que están, pero las ambulancias tienen mucho movimiento y demoran más. Luego tenemos los helicópteros. Hay distintos tipos de helicópteros, hay algunos que son netamente para traslado de pacientes y hay otros que son los helicópteros de Fuerzas Armadas. Son de distinto tamaño y esto en general se recomienda cuando los traslados van a ser mayores a 90 minutos. Estos 90 minutos, uno diría, por rapidez voy a siempre sacar el helicóptero, pero la coordinación del helicóptero no siempre es tan rápida. A veces se demora más en llegar el helicóptero al lugar, pero luego la evacuación es más rápida. Y por otro lado, la ventaja de los helicópteros es que pueden llegar a zonas que las ambulancias no llegan y pueden volar en casi cualquier hora del día, a diferencia de lo que se denomina a la fija, que no pueden volar a cualquier hora, y por supuesto los aviones más pequeños o grandes aviones de vuelos comerciales o aviones militares necesitan un aeropuerto. Por lo tanto, al llegar a ese aeropuerto, igual vas a necesitar una ambulancia que lo lleve a su centro. Y eso depende un poco de las distancias. Sobre 300 kilómetros se recomienda aviones. Luego tienes que conocer tu equipo. Acá hay una foto que sacamos en nuestras ambulancias sobre los equipos básicos que tenemos. Por supuesto, la ambulancia tiene muchas más cosas adentro. Le vamos a hacer un zoom. Vemos cascos de protección, bombas de infusión, el ventilador mecánico con sus circuitos, el monitor y bolsos en los cuales tenemos bolsos de vía aérea, bolsos de vía venosa con fármacos. También tenemos el oxígeno. Es muy importante que sepamos manejar cada uno de estos equipos, que tengan baterías extra, que el oxígeno sea suficiente para el traslado y nunca estar justo. Siempre se recomienda 1 o 2 horas más, por lo tanto yo tengo que calcular cuánto oxígeno tengo previo a la salida. Y como somos un equipo, todos debemos saber manejar esto. Como yo les digo, el trabajo es en equipo. Esta es una foto que tomamos en el SAMU cuando estábamos haciendo los traslados de pacientes con coronavirus. Como les digo, somos un equipo. Cada uno tiene fortalezas y tiene debilidades. Tú debes saber cuáles son las fortalezas y las debilidades de tu equipo para apoyarse. Si un equipo está muy débil en algo que el paciente requiere, se tiene que armar otro equipo o se tiene que pedir apoyo. El médico es el líder del equipo. El médico tiene que saber hacer todas las funciones, pero no por eso vamos a quedarnos de brazos cruzados. Nosotros estamos muy acostumbrados en la urgencia a pedir, denme un laringo, denme un tubo, y las cosas llegan. Porque en una urgencia, ¿cuántos habrá en un recuperador? 6, 7, 8 personas. Acá somos 3. Tú debes saber armar tus equipos
porque si estás en un paro cardiorrespiratorio, tu conductor está haciendo las compresiones, el paramédico está viendo vía venosa y monitor, por lo tanto, si tú vas a intubar, tú tienes que saber armarte tus equipos. Y tú tienes que también supervisar lo que los demás están haciendo. Es importante que tú sepas delegar funciones y saber que todos son necesarios. Como le decía, somos tres. Más gente, o sea, con estas tres personas tenemos que trabajar. Por eso todos somos necesarios. A pesar de todas estas medidas, y que nosotros queremos que el traslado nos salga precioso, muchas veces el barco va a naufragar igual. Vamos a tener problemas. Por lo tanto, nosotros, antes de trasladar a un paciente, tenemos que predecir las complicaciones. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué puedo tener problemas durante el traslado para ir preparado y evitarlo? ¿Cómo podemos estar preparados? Hay ciertas cosas que nos ayudan. Podemos tener ayudas cognitivas, checklist, incluso realizar simulación, de tal manera de que nada nos pille por sorpresa. Esto es una ayuda cognitiva que utilizamos hace poco en un traslado de un paciente pediátrico, el cual estaba con una crisis asmática severa. En este caso, si se fijan, atrás hay unos sueros y es un vidrio. Esto es dentro de la ambulancia, que yo agarré un plumón a las 4 de la mañana y anoté todas las dosis, porque sabía que en el momento del estrés, si el paciente se me complicaba, no iba a poder ponerme a calcular todo. Por lo tanto, no le di chance a ninguna equivocación. Afortunadamente no tuvimos que usar nada de esto que estaba puesto en nuestra pizarra improvisada, pero logramos que el traslado fuera correcto y si se hubiera complicado el paciente teníamos todo claro y bajo control. Este es un checklist que nosotros usamos para los traslados de los pacientes con coronavirus. Inicialmente no lo estábamos utilizando, pero nos dimos cuenta de la necesidad, de tal manera de tener todo bajo control antes de iniciar el traslado, de tener todo claro y que no se nos olvidara nada. Por ejemplo, ahí les coloco el consentimiento. Muchas veces cuando tú estás en el apuro, cuando estás con un paciente grave, te olvidas de la parte más básica. La familia del paciente da el consentimiento para que el paciente se traslade y si no lo da, no lo podemos trasladar. Por otro lado, tenemos que ver el catéter venoso central, dónde está, los lúmenes, la línea arterial. Y siempre, a pesar de que el paciente vaya con una medición de presión invasiva, se recomienda que vaya además con una presión no invasiva, de tal manera de que si falla la línea tengamos un respaldo. Y lo otro que les marqué con una flecha es la vía venosa periférica. Decimos, tenemos el catéter venoso central, pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener una vía venosa permeable a la mano para pasar medicamentos que no podamos acceder por alguna razón al catéter venoso central. Una vez que ya tenemos al paciente, estamos al lado de él, viene la discusión, que está una discusión eterna, antigua, de los últimos 20 años en medicina prehospitalaria, que se denomina scoop and run versus stay and play, o sea, tomar al paciente y correr hacia un centro, o quedarse en el lugar y jugar o estabilizarlo. Hay distintos sistemas prehospitalarios en el mundo que abogan por una o por otra. La verdad es que a esta altura esta discusión no tiene mucho sentido. Hay pacientes que claramente tú tienes que tomarlos y irte al centro más cercano porque en la calle no vas a poder hacer mucho. Por ejemplo, un PCR traumático, tú tienes que llevarlo rápidamente a un pabellón y en la calle tú no vas a poder hacer mucho. En camino colócale vía venosa, colócale oxígeno, polemízalo lo que puedas. Versus, por ejemplo, una arritmia inestable, que si tú la subes a la ambulancia estando estable, el paciente puede presentar un paro cardiorrespiratorio y eso fue tu responsabilidad por no estabilizarla antes del traslado. Entonces, más que scoop and run versus stay and play, como que un sistema se defina, tienes que ir viendo paciente a paciente. Una vez que estás al lado del paciente, igual tienes que reevaluarlo, porque te pueden decir que está de una manera, pero tú lo vas a ver y lo encuentras de otra manera. Muchas veces los colegas no saben manejarlo y están mal manejados y tú tienes que comenzar a estabilizar al paciente. Una vez que el paciente está estable, lo debes empaquetar. Esto se conoce como las 3 capas. La primera son todos los dispositivos invasivos, las vías venosas, las líneas arteriales, todo lo que es monitorización cercana a la piel del paciente. La segunda capa son todo lo que son sábanas, son todo lo que es frazadas que envuelven al paciente. Y la tercera capa son los cinturones de seguridad, si es que va con alguna tabla espinal, y todo lo que va externo al paciente, es decir, los monitores, las bombas de infusión, el ventilador mecánico. Y ahí comenzamos el traslado.
Acá vemos el interior de una de nuestras ambulancias SAMU. Si se fijan, el espacio para trabajar con el paciente es bastante reducido. Hay un mínimo pasillo y luego atrás hay un asiento, y eso es todo el acceso que tenemos, y todo el lado derecho del paciente queda lejos de nuestro alcance. Por ende, tenemos que asegurarnos de que hay alguna vía venosa por la que podamos acceder, y ojalá el paciente esté lo más estable posible, ya que no vamos a poder hacer tantas cosas dentro de la ambulancia. En la siguiente imagen vemos, este es un helicóptero, un Black Hawk de la Fuerza Aérea, en el cual se está haciendo un traslado a un paciente con coronavirus. Si se fijan, el espacio es bastante reducido, y este helicóptero es de los grandes, o sea, donde yo tengo acceso completo al paciente. Porque acá podemos ver otro traslado, que son los helicópteros que nosotros utilizamos normalmente, que son los de policía, en el cual, si se fijan, abajo hay una pierna. Esta pierna está alrededor de una tabla espinal donde va el paciente, y sobre esto van los equipos, y en el asiento van más equipos. En la foto de la derecha vemos al médico que solamente tiene la cabeza del paciente, porque el resto del cuerpo del paciente queda en la cola. Por lo tanto, tú sacar a un paciente en un helicóptero en el que tienes que hacer muchas cosas por él durante el traslado va a ser muy complejo, no se recomienda. Es un paciente que tienes que tomarte el tiempo para estabilizarlo en tierra antes de subirlo. Y en estas imágenes vemos traslados en un avión Hércules de la Fuerza Aérea, que es de los aviones más grandes que existe, así que no es el más grande, en el cual se estaban trasladando 4 pacientes, varios complejos. Si se fijan, hay muy poco espacio, está lleno de bombas de infusión, de cable, y en la imagen de la derecha vemos que un paciente se nos complicó. Estaba todo el equipo trabajando con este paciente, y el espacio era muy limitado, nos golpeábamos, incluso yo me caí porque me pasaron a llevar, y eso también genera el riesgo de accidente. Por lo tanto, el paciente tiene que estar estable antes del traslado. Ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología del transporte sanitario. Uno pensaría que es solamente mover un paciente, pero no es así. Hay fuerzas involucradas. No sé si se acuerdan de la tercera ley de Newton, que habla de la acción y la reacción. Bueno, acá nuestra fuerza aplicada es la aceleración. La ambulancia acelera y hay una fuerza contraria a esta aceleración, que es la inercia. Esta fuerza va a mover lo que es sangre y lo que es vísceras hacia los pies del paciente. Y por el contrario, cuando la ambulancia desacelera, todo lo que es sangre y vísceras se desplaza hacia la cabeza del paciente. Como cuando la ambulancia frena, la desaceleración es más intensa, es más brusca, todo lo que es la inercia hacia la cabeza del paciente va a ser más intenso. Entonces, frente a una aceleración a nivel hemodinámico, dijimos que la sangre y las vísceras van hacia los pies. Pensemos en la sangre, como si fuera una botella. Esta sangre va hacia los pies, por lo tanto, el retorno venoso y el gasto cardíaco va a disminuir. Esto va a generar hipotensión. Entonces, ¿qué me va a generar esto? Requerir inicio de las drogas vasoactivas o aumentar la dosis que el paciente está teniendo. Por otro lado, si el paciente tiene una hipotensión, hay una menor presión de perfusión cerebral y el paciente se puede comprometer de conciencia. Y esto tiene que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que están con un TEC o con un aumento de la presión intracraneana. Por otro lado, la desaceleración, dijimos que llevaba la sangre hacia la cabeza del paciente, por lo tanto aumenta el volumen en el ventrículo derecho. Si este corazón no es capaz de manejar estas alzas de volumen, puede producir insuficiencia cardíaca, edema pulmonar o arritmias, las cuales yo tengo que prever para lograr manejarlas. Lo mismo en un paciente neurológico, esto va a aumentar la presión intracraneana, por lo tanto en un paciente que ya tiene un aumento de la presión intracraneana, yo lo estoy dañando más. Y también a nivel gastrointestinal, dijimos que las vísceras se desplazaban, el estómago sebáceo-cefálico, aumenta el riesgo de aspiración y también aumenta el riesgo de la presión transdiafragmática, por lo tanto disminuyen los volúmenes trial con los cuales yo estoy ventilando a los pacientes. Acá les puse 2 videos, que esto fue un experimento que hicimos en la ambulancia. Paralelo a este suero, hay un paciente neurocrítico que se está trasladando. Si se fijan, esto es un suero que va en la camilla de la ambulancia. Entrando a la parte urbana. Estábamos en autopista, se ve que hay poco movimiento del agua, de los fluidos, y ahí se pega una frenada fuerte a la ambulancia y ven cómo se desplazó el líquido. En este otro caso ya estábamos en la parte urbana con muchos vehículos, entonces había aceleraciones, desaceleraciones, curvas importantes, y se van a fijar el efecto que tiene el líquido en el suero, que lo pueden pensar que es lo mismo que le pasa a un paciente crítico.
¿Ven cómo se va batiendo ese suero? Eso genera un traslado en un paciente. Incluso se llegó a caer el suero porque no lo teníamos bien fijado. Eso mismo pasa con el paciente, tenemos que tenerlo bien fijado y tratar de evitar estas situaciones. Entonces nosotros lo que normalmente decimos es que hay que ir a velocidad crucero, o sea, tranquilo. No solo las fuerzas de aceleración y desaceleración van a generar problemas. Acá vemos un baño de espuma que podría ser lo que yo pienso que es lo más cómodo, estar relajado. Un trabajo en ambulancia, salir en la ambulancia, es completamente contrario a esto. Primero vamos a tener ruido. El ruido de la sirena es muy molesto. Además, dificulta la comunicación con tu equipo, o sea, si es que tú quieres pedir a otra persona que tiene más fácil acceso que le pase algún medicamento, puede prestar errores. Me ha pasado que yo digo una dosis de 5 miligramos y le pasan 15 porque no se escucha bien. Por otro lado, tenemos las vibraciones. Estas vibraciones, además, desde la ambulancia se transmiten a la camilla y se transmiten al paciente. Estas vibraciones generan incomodidad. Un paciente que está sedado, pero no suficientemente, puede incluso despertar. Y además, fallan en los equipos. Hay ambulancias de primer nivel que disminuyen estas vibraciones. Nosotros lamentablemente no las tenemos. Sobre el ruido, lo que podemos hacer es usar solamente la sirena cuando es absolutamente necesario. Por otro lado, tenemos la temperatura. Las ambulancias en la zona posterior son como una cajita metálica. Entonces, cuando hace mucho calor en verano, el calor en la parte posterior es insoportable. Si ya tenemos un paciente que lo fuimos a ver y tenía un golpe de calor, meterlo en esta caja metálica tampoco le va a hacer bien. Se tiene aire acondicionado, pero no siempre funcionan. Y por otro lado, la hipotermia. Cuando tú trasladas a un paciente, por ejemplo, con un trauma, que le estás pasando suero, debiera ser tibio, pero nosotros no tenemos cómo calentarlo, ya le estás generando hipotermia. Y como sabemos, en un paciente traumatizado no es ningún favor. Por otro lado, los pacientes pediátricos, los niños, los neonatos, trasladarlos generan normalmente hipotermia. Nosotros no tenemos anclaje para incubadoras, por lo tanto, en pacientes que no logran manejar su temperatura, podríamos producirle un daño muy importante al trasladarlo. Tenemos que abrigarlos bien. Y sobre todo cuando los traslados son durante la noche, esto también va a generar problemas. Entonces, imaginen sacar a un niño de 1 mes prematuro, 1 hora y media fuera de Santiago por tierra durante la noche. Pésimo. Lo que nosotros tenemos que hacer antes de este traslado es prever estos cambios de temperatura, ver si se puede trasladar en incubadora si es más pequeño, ver si es que nos conseguimos, si tenemos mantas térmicas. Si no, lo que hemos hecho muchas veces es abrigar a los bebés con plástico, lo abrigamos entero en todo lo que es el torso, en la cabecita, las orejas, y encima le ponemos la ropa que tiene de lana, y con eso nos llevamos al niño bien abrigado. Por supuesto tiene que ir en un arnés especial. Y el movimiento, a muchas personas el movimiento genera náuseas, genera vómito, por lo tanto tú tienes que estar atento, porque además tienes que estar trabajando en movimiento, viendo las pantallas, escribiendo, por ende tienes que saber trabajar en movimiento y además ciertas técnicas si es que te mareas, como por ejemplo quedarte con la cabeza fija en un punto hacia afuera. Y todas estas alteraciones nos van a llevar a problemas. En la sedación, los pacientes que se transportan requieren normalmente aumento de las dosis de sedación. Puede que el paciente esté en SAS1 en un servicio de urgencia, en una UCI, pero yo lo muevo y se me empieza a despertar, me muerde el tubo, se desacopla el ventilador, por lo tanto tengo que aumentar las dosis de sedación. Lo mismo de los vasoactivos que ya lo conversamos, y también en la ventilación tengo que hacer modificaciones. Por lo tanto, esto es algo dinámico. No es algo que yo suba al paciente a la ambulancia y llegue en las mismas condiciones al centro al que debo llegar. Tengo que ir todo el momento controlando a mi paciente. Por otro lado, el transporte aéreo. Nosotros sabemos, y esto es algo un poco más conocido, que durante el transporte aéreo hay cambios fisiológicos. Si se acuerdan de la ley de Boyle, dice que el volumen que ocupa un gas va a ser inversamente proporcional a la presión de este, si es que la temperatura permanece constante. Por lo tanto, si yo subo en el aire, la presión es menor, por lo tanto el volumen del gas se va a expandir.
Al expandirse el volumen del gas vamos a tener problemas. Primero, en sitios anatómicamente que tienen aire. Por ejemplo, los senos paranasales o la trompa de Eustaquio. Todos nosotros sabemos que cuando volamos, por ejemplo, en un vuelo comercial, nos han enseñado algunas técnicas para ecualizar. Pero no sé si han visto a los niños, a los bebés que se ponen a llorar porque no logran esto y se sienten muy incómodos. Imagínense esto mismo en un paciente enfermo. El paciente que está siendo trasladado por aire, por ejemplo con un TEC, no va a lograr darse cuenta de esto, no va a lograr ecualizar y va a tener una incomodidad. Todas estas cosas que ponen un poco incómodo al paciente hacen que, incluso si está muy sedado, pueda despertar, pueda pelear con el ventilador, por lo tanto tenemos que aumentar nuestras dosis de sedación. ¿Qué más? Por ejemplo, a nivel cerebral, si el paciente está cursando con un neumoencéfalo, esto sería una contraindicación casi absoluta para transportarlo en forma aérea. Ahí tú tienes que evaluar, como dijimos antes, riesgos versus beneficios. Si estás en un lugar muy rural, muy lejos, 2, 3 horas vía terrestre o que no se puede acceder vía terrestre, quizás yo sí subiría al paciente al helicóptero o al avión, dependiendo qué es lo que tenga, pero asumiendo este riesgo, igual que aquellos pacientes que están con obstrucción intestinal. Por otro lado, pacientes que tengan neumotórax, sabemos que este neumotórax simple se puede expandir y puede generar un neumotórax a tensión, el cual nosotros no vamos a poder manejar, o podríamos manejarlo, pero va a ser muy complejo en un espacio tan reducido como los que les mostré anteriormente. Entonces se recomienda que el paciente que esté con un neumotórax salga con tubo pleural sí o sí. Y por otro lado tenemos los dispositivos que tienen aire. Por ejemplo, el CAF del tubo orotraqueal, cual se infla con aire. Cuando nosotros subimos, este aire se expande, por lo tanto la presión puede aumentar, incluso podría llegar a romperse. Lo que tenemos que hacer, hay dos opciones. Una es estar constantemente midiendo la presión del CAF y ir desinflando e inflando según las alturas, o la otra opción que tenemos es inflarlo con agua, igual que los CAF de las sondas Foley. Y también tenemos que ver, como dijimos antes, el riesgo-beneficio y qué disponibilidad tenemos de medios aéreos. El helicóptero no tiene ningún tipo de presurización, pero vuela a alturas más bajas, por lo tanto no debiera producir tantos cambios en el paciente, versus un avión comercial o un avión militar, el cual vuela a una altura muy alta. El comercial sí se puede presurizar, por lo tanto ahí uno va un poco jugando con qué medios aéreos tiene para ver qué es lo que cómo va a tratar al paciente, pero siempre tenemos que recordar los cambios fisiológicos. ¿Qué otros problemas hay? Las turbulencias. Todos nosotros hemos sentido turbulencias en algún avión, son bastante molestas, asustan bastante, pero ¿qué es lo que nos dicen en el avión? Póngase el cinturón. Perfecto, nosotros estamos conscientes, nos ponemos el cinturón y además nos afirmamos si las turbulencias son muy intensas. Pero en un paciente que está sedado, que no tiene mecanismos de reflejo, si el paciente no está bien fijo, se va a caer igual que el suero que yo les mostré. Además, los equipos son muy susceptibles a caerse. Tú antes de volar tienes que asegurarte de que esté todo muy fijo. Y también tienes que tener mucho cuidado porque si hay turbulencias muy fuertes, si tú tienes que estar manejando al paciente, como esa imagen que les mostré del avión militar, y viene una turbulencia muy fuerte, te puedes caer, te puedes pegar, te puedes enterrar agujas. Entonces hay que tener cuidado. Por otro lado, lo que hablábamos de la temperatura. Se sabe que a mayor altura disminuye la temperatura, por lo tanto los pacientes son susceptibles a presentar hipotermia. En general se recomienda que si el vuelo es prolongado, debiera ir con una manta térmica y con control continuo de temperatura. Y por otro lado, la humedad. A mayor altura dijimos que hay menor presión de oxígeno y también hay una menor humedad. Por lo tanto, hay más riesgo de deshidratación, las mucosas y las secreciones se tienden a secar y esto incluso puede llevar a generar tapones mucosos. Por lo tanto, si el paciente va ventilado, yo le coloco un filtro con humidificador y si voy con oxígeno también tiene que ir con humidificador para evitar estos problemas. Y ahora contarles un poco de qué ha sucedido durante la época de pandemia. Para nosotros en Chile fue bastante importante todo lo que significó el coronavirus. Nuestras unidades en Santiago colapsaron, tuvimos que trasladar pacientes fuera de Santiago, algunos más de 3.000 kilómetros, lo que significó un trabajo bastante arduo para nuestra unidad. Santiago había trabajado otras veces con este avión, que es el avión Hércules, que es de la Fuerza Aérea.
por ejemplo, para trasladar pacientes durante terremotos, pero son casos puntuales. Acá fue más de un mes todos los días. Acá aparecieron nuevos desafíos. La Fuerza Aérea nos pedía que los pacientes con coronavirus salieran en cámaras de aislamiento. Estas nosotros las teníamos, se habían comprado en la época del ébola. En esos años se hizo una capacitación, pero muchos de nosotros no estábamos trabajando, no sabíamos usarla, por lo tanto tuvimos que capacitarnos, aprender a usar un dispositivo absolutamente nuevo. En esto los pacientes van absolutamente cerrados, por lo tanto yo no puedo hacer nada con el paciente. Tuvimos que definir qué pacientes íbamos a trasladar. No siempre se traslada al paciente más grave, porque el paciente más grave, por ejemplo, si tiene una arritmia, yo no la voy a poder manejar en el vuelo. Entonces tuvimos que empezar a trasladar pacientes un poco menos graves que así se beneficiaran de un traslado. Entonces fue todo un cambio en la mentalidad que nosotros hacemos. Si se fijan, acá estamos vestidos de naranjo. Son 6 personas vestidas de naranjo solo para trasladar a un paciente. Porque va el paciente, que está en la parte metálica al interior de la cápsula, con su manta térmica, la camilla, gente que la empuja, pero además necesitamos a alguien que lleve el oxígeno, alguien que lleve el monitor, alguien que lleve las bombas, y atrás hay un doctor que no está vestido con elemento de protección personal, porque él es el coordinador y él va ayudando si es que falta cualquier cosa. O sea, son 7 personas para un paciente. Y además trabajamos con los equipos de la Fuerza Aérea. Con ellos vamos subiendo el paciente al avión. Acá lo más importante, lo que aprendimos fue el uso de checklist, el trabajo en equipo y sobre todo el autocuidado. Había vuelos que el promedio de los vuelos eran 10 a 12 horas, con vuelos hasta 24 horas. Entonces el autocuidado es muy importante. El día anterior a un vuelo tú tenías que dormir bien. Muchas veces nosotros damos disponibilidad y decimos, ya, bueno, hago el turno de noche y después sigo. No, acá aprendimos que tenías que dormir bien el día anterior, tenías que comer bien, hidratarte. Una vez que te pones ese traje son 12 horas en que no puedes comer, no puedes tomar agua y no puedes ir al baño. Por lo tanto, si ese día en la mañana te hidratas, vas a tener problemas. Lo mismo que si comes algo muy pesado. Entonces, simplemente hidrátate y haz todas las cosas el día antes. No tomes exceso de turnos, porque además te va a llevar a cometer errores. Y si se fijan acá, los de naranjo somos los del SAMU, los blancos es el equipo de la Fuerza Aérea. Estamos trabajando en conjunto, se ve el poco espacio que hay, el paciente está en el suelo, acá hay un reanimador que es bastante alto que está viendo al paciente, tratando de evaluarlo, mira la posición incómoda que está, cómo está el resto del equipo, todos muy apretados. Pero lo importante, y esta foto a mí me gusta mucho, esta foto fue viralizada en redes sociales, que es quédate en casa. Todos, ambos equipos, tanto Fuerza Aérea como SAMU, trabajando en conjunto para el bien de los pacientes. Y de esto se trata la medicina prehospitalaria, el trabajo en equipo. Y para ir terminando ya, algunas premisas en el traslado al paciente crítico. Lo primero es la seguridad de la escena. Tú puedes tener un paciente muy grave, pero si tu escena es insegura y tú te vas a convertir en otra víctima, como pasó en el video inicial, tú no puedes ingresar. Primero, la seguridad. Y yo diría que es lo primero, lo segundo, lo tercero. Si la escena no es segura, no ingresas, a pesar de que el paciente puede estar muy grave. Otro punto es nunca disminuir el nivel de cuidados del paciente. Si el paciente está en una UCI y va a otra UCI, mi traslado tiene que tener el mismo nivel de cuidado que está recibiendo en esta unidad crítica. Si mi traslado disminuye los niveles de cuidado, estoy haciéndolo mal, estoy dañando al paciente. Otro punto importante, que es algo que nos cuesta, yo esto se lo escuché a los australianos y considero que es una de las mejores reglas que existe, el paciente tiene que tener el mismo nivel de cuidado y de atención, sin importar si es de día, si es de noche, si es fin de semana o quien esté de turno. Todos debemos ser capaces de trabajar de la misma manera para que no dependa de la suerte el pronóstico del paciente, sino que de un sistema que funcione bien. Otra frase que es muy utilizada en el SAMU, esta fue acuñada por los médicos de Napoleón, pero siempre se ha seguido utilizando: vamos lento que estamos apurados. Como vimos, el movimiento genera problemas en el paciente y por otro lado te predispone a que puedas tener un accidente. Este accidente va a ser peor. Si tú vas muy rápido en la ambulancia, chocas y no alcanzas a llegar a la víctima, vas a demorar la atención de esa víctima y tú te conviertes en otro paciente, por lo tanto se van a necesitar 2 ambulancias más. Y vamos lento, lleguemos con el paciente en buenas condiciones a nuestro servicio. Prefiero perder 4 o 5 minutos en un traslado que evitar este movimiento
que sobre todo, por ejemplo, pacientes neurocríticos, va a ser muy deleterio. Otro punto muy importante es el trabajo en equipo. Somos 3 personas en una ambulancia, todos tenemos que hacer de todo. He escuchado médicos que dicen que ellos no van a tomar la camilla porque son médicos. No sirves para el trabajo prehospitalario. Tú debes hacer todo. Si te tienes que tirar al piso y ensuciar, lo vas a hacer, igual que todo tu equipo. Y lo otro que es muy importante es el uso de las ayudas cognitivas. Estas ayudas nos permiten evitar cometer errores cuando estamos cansados, cuando estamos con exceso de trabajo o es muy tarde en la noche. Y como conclusión, nosotros tenemos los 6 correctos del traslado del paciente. Tiene que ser el paciente correcto, en el tiempo correcto, con el personal correcto, tiene que trasladarse al lugar correcto. No sirve de nada que mi centro de derivación sea un hospital que no tenga neurocirujano si mi paciente tiene un TEC. Entonces tú también tienes que saber eso antes de trasladarlo a este centro. Tiene que ser el transporte adecuado de los que ya estábamos viendo y tengo que darle los cuidados adecuados a este paciente. Eso me va a permitir hacer un traslado correcto. ¿Se acuerdan de la foto que les mostré al inicio cuando estábamos con un paciente de los primeros coronavirus? Esta es la foto posterior. Si se fijan, la cara de felicidad de todos nosotros es bien impresionante, porque logramos entregar a este paciente muy complejo. Fueron 2 equipos por la complejidad del paciente y logramos entregarlo en su centro para ECMO en excelentes condiciones. Entonces, todos los traslados deberían terminar con esa cara de felicidad, no con angustia. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. La verdad, un gusto haber contado con su participación la noche de hoy. Vamos a tener un espacio para ver si la audiencia tiene alguna pregunta y que usted muy amablemente la pueda responder. Para eso vamos a dejar unos minutos para que puedan colocar las preguntas, si alguien la tiene al respecto del tema que se acaba de abordar. Las preguntas las pueden colocar en el área del chat, en el área de preguntas, o incluso les pueden colocar que aún seguimos en Facebook Live. Vamos a dar un minuto para que comiencen a ver si hay alguna pregunta al respecto, doctora. Bien. Bien, bueno, creo que no hay una pregunta al respecto. Bien, leo, doctora. Excelente presentación, muchísimas gracias. Muchas gracias por su charla. Sin duda, el traslado de un paciente es muy importante. Sin embargo, en Guatemala las carreteras no son las adecuadas e incluso son un poco dificultosas para el traslado. Mencionan también excelente y sana evidencia de un sistema establecido haciendo las cosas como se debe hacer. Felicidades, doctora, y muchísimas gracias por su presentación. Es lo que están colocando. En caso de que no tengo el equipo, ¿qué es lo mínimo que deberíamos de tener en una ambulancia? Preguntan, doctora. Depende de qué es lo que tú quieras hacer. Si tú estás trasladando pacientes que, por ejemplo, no están ventilados, por lo menos deberías tener un monitor desfibrilador para el paciente y algunas drogas dependiendo de qué tipo de patologías tú vas a trasladar. Si tú no tienes todos los equipos, hay cosas que se han hecho antes. Por ejemplo, en el SAMU hace algunos años no teníamos ventiladores mecánicos para todos nuestros pacientes y todos salían ventilados con bolsa, con ambú. Pero la verdad es que eso es producirle un daño a un paciente. Un paciente con un TEC que tú lo vas ventilando sin saber qué frecuencia respiratoria, qué volumen le estás dando, creo que lo puede dañar. Entonces, tienes que evaluar. Necesito sacar a este paciente porque en mi centro de verdad no tengo nada más y se va a beneficiar de llegar al otro centro sabiendo que el traslado igual es perjudicial para él. Ok, sácalo con un monitor y con un ambú. Si es que yo estoy en un centro y el paciente lo tengo que trasladar hacia otro por solicitud de la familia o porque me faltan camas, pero no tengo ventilador de transporte, yo les recomendaría que no lo sacaran. Entonces eso es lo que tú tienes que evaluar. ¿Cuál es la razón del traslado y qué cosas utilizarías en ese traslado? Siempre tienes que pedir lo mejor para el paciente y si es que no tienes todos los elementos, tratar de no trasladar al paciente en bajas condiciones. Listo, doctora. Mencionan lo siguiente, en caso de un paro cardíaco durante el traslado,
ha dado RCP en un espacio cerrado? Efectivamente, me ha tocado pacientes en paro cardiorrespiratorio. Primero, esto es algo que no debiera pasarte porque tú estabilizas al paciente antes. Por ende, si tú estás haciendo un traslado de un centro a otro centro y el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio, pregúntate primero qué hiciste mal tú y por qué el paciente presentó el paro. Después, me ha tocado que pacientes que traslado de un centro a otro presentan paros, otras pacientes que están en la calle y tienen accidentes también lo hacen. Es muy complejo, tú vas en la ambulancia se va moviendo, como dijeron por ahí, las carreteras no son las mejores, los caminos no son buenos, por lo tanto, hay hoyos, hay baches, tienen que frenar los autos, entonces te mueves. Por ende, esto de comprimir con dos manos, la verdad es casi imposible porque tú vas con una mano afirmándote para no caerte y con la otra vas comprimiendo. O sea, la calidad de tus compresiones es pésima. Existen dispositivos para compresiones en ambulancia, por ejemplo, el dispositivo Lucas. Nosotros no contamos con este dispositivo, pero es una excelente opción en estos casos para tener unas compresiones de calidad. Porque realmente el espacio es poco, hemos estado moviéndonos, por ejemplo, alternando con el paramédico, que uno se cae, el otro se cae, uno se tiene que afirmar. Entonces, realmente es un desastre. Listo, doctora. La siguiente pregunta, ¿alguna breve explicación del traslado de pacientes a distintas altitudes sobre el nivel del mar que pueda recomendar, doctora? La verdad es que eso depende un poco de qué es lo que tú estás haciendo y tienes que conversar con tu equipo de pilotos viendo las condiciones del paciente. Si tú sabes que el paciente va a ir por ejemplo, en un avión y no solo en un helicóptero, yo les recomiendo que inflen los CAF con solución salina, perdón, con agua destilada. La solución salina tiende a precipitar y puede dañar el CAF. Y esto tiene que ser, ¿cómo se llama? Acordado previamente, porque estar midiendo la presión durante todo el traslado va a ser complejo. Esto tienen que realizarlo y conocer lo que va a suceder. Y obviamente si tienen cualquier problema, tienen que hablar con su equipo técnico aéreo para ver si es que se puede bajar la altura. Idealmente, si el paciente está en malas condiciones y tú crees que en el aire va a estar mal, no lo traslades. Muchas veces nosotros usamos esta especie de sexto sentido o cuando tú tienes la sensación de que algo va a andar mal, normalmente falla. Entonces tienen que también confiar en sus instintos. Y si no hay una capacitación de traslado aéreo, quizás no se lo recomendaría. La primera vez que a mí me subieron a un helicóptero me dijeron, esto es un helicóptero, estas son las aspas del helicóptero, agacha la cabeza, ten cuidado. Y luego fui haciendo más cursos y aprendiendo que tiene todo un sistema de trabajo que yo dije, ¿por qué me subieron a este helicóptero con todo este riesgo sin yo saber hacerlo? Así que yo creo que más mi consejo de especificar manejos especiales para altura serían capacítense antes de subir a un traslado aéreo. Listo, doctora. Leo una pregunta del Facebook Live y mencionan lo siguiente. ¿Se puede hacer en contexto de COVID un traslado de un paciente en una sola persona? ¿Qué riesgo han considerado ustedes? A más de la evidencia que han tenido y el contexto psicológico del personal post-transporte, ¿cómo lo han catalogado? A ver, yo no recomendaría realizar ningún traslado de una sola persona, porque eso significa que es una sola persona que se está fijando en demasiados elementos. Estamos hablando de traslado paciente crítico, ventilado, con bombas de infusión, que tienes que fijar en el monitor. Una sola persona es muy poco para cualquier tipo de paciente. Ahora, si tenemos un paciente que está en su casa y tú te lo estás llevando en algún medio de transporte al hospital, quizás podrías trasladarlo a una sola persona si el paciente está estable, solo necesita monitor. Respecto a los pacientes COVID, nosotros sí lo estamos trasladando entre dos. Estamos completamente vestidos, lo que genera un desgaste para nuestro equipo bastante importante. Imaginen que usamos dos capas, este buzo naranjo que veían y una capa plástica encima, lo que genera una transpiración bastante importante, un cansancio en los equipos. Y nosotros nos hemos dado cuenta que varios de nuestros funcionarios, bueno, primero comenzaron a salir enfermos y luego están varios saliendo por estrés laboral.
Por ende, esta época de pandemia ha sido bastante intensa, aparte de la del aumento de la carga que todos hemos visto en nuestros lugares de trabajo, el hecho de estar con todos los elementos de protección personal sí nos ha afectado. Muy bien, doctora. Mencionan, muchas gracias por su presentación, muy bien explicada. Los problemas de muchos lugares es la poca capacitación de los pilotos de las ambulancias. Anteponen el tiempo de los turnos y no la seguridad de los pacientes. Por tal, personal de enfermería y médicos actúan de la misma manera. Mencionan también en el traslado de los pacientes, muchas veces no se cuentan con los insumos necesarios y la mayoría, cuando se refiere a un hospital de uno a otro hospital, mayor complejidad del médico interno o incluso de externos. Debe cargar con esa responsabilidad. ¿Cuáles serían los conocimientos básicos que usted recomienda para un traslado? Ya, tú tienes que ver qué estás trasladando. Si tú estás trasladando un paciente que está relativamente estable, que solamente necesitas mirar el monitor, quizás recomendaría manejo básico de arritmias, manejo de paro como una CLS simple. Pero si ya vas a trasladar a un paciente que esté sedado, que esté ventilado con bombas de infusión, tienes que saber manejar estos equipos. No puedes tú colocar un ventilador mecánico y no saber manejarlo, no saber lo que estás haciendo. O las bombas de infusión, por ejemplo, tu paciente va estable, pero no sabes cómo administrar un bolo de infusión. Tú tienes que, dependiendo del nivel de complejidad, saber manejar todos tus equipos. Si no lo sabes hacer tú, que tu compañero que te está acompañando lo sepa hacer, o si no, como les puse en algún momento, simplemente decir, yo no puedo hacer esto porque estoy poniendo en riesgo a mi paciente. Y sobre los conductores que muchas veces quieren terminar su turno, es algo que nos pasa a todos, pero cuando tú les explicas y les das a entender la importancia de que tengan una buena conducción, por ejemplo, es súper simple hacer lo que hice yo, es solamente agarrar un suéter en un matraz y ver cómo se va moviendo en la ambulancia. Eso les explica a ellos lo que significa el traslado y incorporarlos como parte de tu equipo, porque si ellos son solamente el chofer, no van a tener interés en que esto salga bien. Si tú los incorporas, les explicas, les enseñas que son parte importante del equipo y que el beneficio del paciente también depende de ellos, sí van a tener una mayor adhesión y van a querer trabajar en conjunto. Listo, doctora. Mencionan en la última pregunta. En contexto COVID, ¿usted recomendaría trasladar a un paciente con una enfermedad crónica más COVID? Ejemplo, alguna cardiopatía más COVID. Ahí depende un poco en qué situación está el paciente. Si es un paciente estable, que tiene un poco de fiebre y tos, pero no tiene saturación, sus signos vitales están normales, pero tiene estas patologías crónicas, y tiene una buena red de apoyo, yo quizás lo dejaría en la casa, no lo trasladaría, porque sabemos que es congestionar un hospital que ya está de por sí muy congestionado y al mismo tiempo exponer al paciente a un riesgo, si es que esto no es COVID, de enfermarse. Por otro lado, si el paciente tiene enfermedades crónicas, pero tú lo ves con franca dificultad respiratoria o muy apremiado que desatura, o el paciente no tiene una buena red de apoyo, sí habría que trasladarlo. Perfecto, doctora. Doctora, muchísimas gracias. La verdad menciona el doctor Alan Ballesteros, excelente presentación. Gracias por compartir con nosotros su experiencia. El doctor Rolando Valenzuela, bravo doctora, muchísimas gracias. Igual mencionan excelente y muy clara la disertación en un tema tan importante. Gracias por compartir mucho de su experiencia. Doctora, muchísimas gracias, la verdad, por haber tomado esta invitación, por tener la oportunidad de contar con su experiencia. Yo sé que es un trabajo bastante arduo en el área prehospitalaria y siempre nosotros hemos dicho que es una parte fundamental de una lanza al completarlo, al llevar a un paciente con signos y con un buen estadio hacia un hospital. Entonces, la verdad, respeto mucho las opiniones de cada uno de sus colegas y en conjunto creo que es como mejor se trabajaría. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto y espero que les haya servido poder transmitirle un poco de la experiencia y lo que nosotros hacemos. Gracias, doctora. Muy buenas noches y un fraternal abrazo hasta Santiago de Chile. Igualmente, hasta luego.
Gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Muchísimas gracias, antes que todo, a todas las personas que estuvieron conectadas en Instagram, a todas las personas que estuvieron conectadas en Facebook Live. Vamos a dar por concluido justamente esta parte de las transmisiones y cualquier cosa estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a cada uno de los que nos han seguido hasta el momento y vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, a darle una bienvenida y vamos a hablar un poquito de él para que lo conozcan. Desde Guatemala, démosle la bienvenida al doctor Jorge Luis López Méndez, médico y cirujano en grado de licenciatura de la Facultad de Medicina, con especialización en investigación científica de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee un posgrado en Medicina de Emergencias de la Universidad Galileo de Guatemala, médico residente de Medicina de Emergencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Posee un diplomado en actualización de medicina de urgencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Airway Matters, University College London, y un diplomado de actualizaciones y urgencias de cardiología en la Universidad de Chile. Participó en el curso de electrocardiografía clínica de emergencia de la Universidad de San Sebastián en Santiago, Chile. Doctor Jorge Luis, muy buenas noches. No sé si nos escucha bastante bien. Sí, ¿qué tal? Buenas